Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bendiciones para cada uno de ustedes que hoy ha tomado parte de su tiempo para venir delante de la presencia del Señor y escuchar palabra fresca, unción del cielo, una palabra que hemos preparado para usted en esta noche, a través de este su espacio En paz me acostaré, el cual es producido por ministros de la palabra. Tenemos un compromiso con cada uno de ustedes los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche en punto. Y transmitimos a través del audio de su emisora cristiana web Vino Nuevo Radio. Pero también salimos a través del video por medio de la plataforma de Facebook Live de ministros de la palabra, y también lo compartimos con la página de Vino Nuevo Radio. También es compartido en el grupo Ministerios Unidos. Gracias damos al Señor por la oportunidad que Él nos da en esta noche de presentarnos delante de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, con un tema que hoy hemos titulado Relatos con aguijón. Ese es el nombre del mensaje de esta noche, que esperamos bendecirle en la próxima hora, edificarlo, animarlo, fortalecerlo, pero también hacerle reflexionar, motivarlo a ser un mejor hijo e hija de Dios. Pero primero que nada, vamos a orar. Una vez más nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de llegar a tantas personas a través del audio y el video. Gracias, Señor, porque ni siquiera logramos imaginar el impacto que causa tu palabra cuando fluye por las ondas radiales. Gracias, Señor, te damos por todos aquellos que hoy han dispuesto su corazón para recibir tu palabra. Pedimos, Señor, que hasta ellos llegue tu bendición y que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Gracias, Señor, te damos por este momento y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Relatos con aguijón. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Bueno, vamos a hablar de unos cuentos que aparecen relatados en los evangelios y que a Jesús le gustaba relatar. Cuando vamos a Mateo capítulo 13, el evangelio de Mateo, versículo 1 y 2, Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2, les recuerdo que todos los lunes estamos estudiando los dones del Espíritu Santo y ya estamos terminando, nos quedan unas 2 o 3 sesiones a lo sumo para terminar ese tema, e inmediatamente vamos a entrar a estudiar acerca de la vida de Jesús, en un megatema que hemos titulado Hablemos de Jesús. 250 acontecimientos en la vida de Jesús que usted no puede perderse. Toda la biografía del ministerio de Jesús que aparece relatado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los hemos organizado de una manera armoniosa y concatenada desde las profecías mesiánicas hasta el ascenso de Jesús al cielo. Vamos a estudiar todas las parábolas, todos los milagros, todos los relatos que se dieron en el día de reposo. Vamos a profundizar acerca de la vida de Jesús. Creo que es la persona más importante en su vida y en la mía. Entonces vamos a aprender muchísimo acerca del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 2, nos dice: más tarde, aquel mismo día, Jesús salió de la casa y se dirigió a la orilla del lago. Pronto se congregó una multitud tan inmensa
que se vio obligado a subir a una barca y enseñar desde allí a la gente que lo escuchaba con atención en la orilla. Lo ubico en el contexto histórico. Desde su ministerio, desde que inicia el ministerio de Jesús, él siempre se había encontrado muy interesado en asistir a todas las liturgias que se llevaban a cabo en las sinagogas. Las sinagogas eran pequeños locales donde se reunía un mínimo de 10 hombres, varones, género masculino, y indistintamente con la cantidad de mujeres y niños que asistieran, pero se requería que en la sinagoga se reunieran 10 hombres para estudiar las escrituras conocidas hasta ese momento. Hablamos básicamente de lo que era el Antiguo Testamento. Jesús le gustaba participar de estos eventos en las sinagogas. En algunos momentos fue invitado, en otros momentos fue expulsado, pero el problema era que la sinagoga como tal se había convertido en una compañía de espías que pesaban y filtraban cada palabra y acción que Jesús decía para tener algo de qué acusarlo y cómo expulsarlo. No logro imaginar, querido hermano y querida hermana, la clase de persecución en la que Jesús vivía cuando enseñaba en las sinagogas, porque siempre encontró oposición de los maestros de la ley, los herodianos, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos aquellos hombres que estaban en franca oposición con Jesús, llegaban a hostigarlo, a molestarlo, no le permitían que Jesús llevara a cabo su ministerio, el cual era la predicación de las buenas nuevas. Jesús predicaba el evangelio, Jesús enseñaba, Jesús también sanaba. Él estaba interesado en el ser integral del hombre, en la parte espiritual con sus predicaciones, en la parte intelectual a través de lo que enseñaba, en la parte física a través de cómo sanaba todas las enfermedades, todas las dolencias, cómo liberaba a endemoniados. El clero de ese entonces, los fariseos, todos aquellos hombres que estaban en eminencia, encontraron a Jesús como una amenaza y empezaron a mortificarlo. Tal vez usted, querido hermano y querida hermana, ha estado en una situación como estas, donde ha sentido cómo el enemigo ha estado tratando de callarlo, cómo a través de personas que lo quieren lastimar, que lo quieren denigrar, que lo quieren maltratar, que quieren verlo a usted totalmente caído, totalmente en el suelo. No se preocupe por eso. Esas personas son simplemente instrumentos de Satanás para que usted decaiga, para que usted se devuelva a lo que usted era antes, para que usted no lleve el mensaje de salvación. La palabra de esta noche más bien nos habla de que usted tiene que reforzar esfuerzos, tiene que animarse. Cuando las cosas no salen de una manera, tenemos que intentarla de otra. Pero algo que usted nunca tiene que hacer es darle gusto a Satanás. No le dé gusto al enemigo, no le dé gusto a todos sus detractores, a todos aquellos que quieren verlo totalmente pisoteado por el suelo. Más bien, pídale al Espíritu Santo que le ayude, que le anime, que lo motive. Jesús ha encontrado en la sinagoga una compañía de espías, ha encontrado muchísima oposición. Ya no se puede enseñar dentro de estos recintos. Entonces dice Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 2, que entonces sale de uno de estos recintos y se dirige a la orilla del lago. Entonces, lo que Jesús hace no es abandonar la misión. Nunca abandone la misión, querido hermano y querida hermana. No abandone la misión que Dios ha puesto en sus manos. Si el Señor lo ha puesto a enseñar, si el Señor lo ha puesto a predicar, si el Señor lo ha llevado de misionero, si el Señor le ha otorgado a usted dones y carismas, no permite que el enemigo lo devuelva, no permite que nada lo aleje de la meta que Dios tiene para usted. Nada ni nadie lo podrá hacer a usted desfallecer o hacerle decaer si usted tiene el respaldo de Dios. Y entonces Jesús entiende que si ya no se puede enseñar en las sinagogas, en las iglesias, pues debemos de buscar un medio para poder llevar el mensaje a muchísimas personas. Bendito Dios, porque hoy podemos dirigirnos a muchísimas personas en todo el mundo a través del internet, a través de ondas radiales. Antes no teníamos esa posibilidad.
Imagínese usted si el apóstol Pablo hubiese tenido la oportunidad de poder dirigirse a tantas personas a través de las redes sociales. Usted y yo hoy tenemos ese chance, esa posibilidad de poder llegar a muchas personas con el mensaje de salvación. Por eso es que este mensaje de esta noche es para motivarlo a usted a seguir adelante, a que doblegue esfuerzos, porque el Señor recompensará su intención, su corazón y el deseo que usted tiene de servirlo. Jesús entonces sale de la sinagoga, se va a la orilla del lago y dice, Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2, que pronto se congregó una gran multitud tan inmensa que se vio obligado a enseñarle a la gente desde la barca y la gente escuchaba con atención. Entonces, lo que Jesús hace es que deja el templo, el recinto. Hay gente que cree, yo no sé qué es lo que les pasa o qué tienen en la cabeza, pero hay gente que cree que solo se puede predicar dentro de 4 paredes. Hay gente que cree que solamente si tiene la venia del pastor entonces puede enseñar en el púlpito. Hay gente que cree que solo se puede predicar en un atrio. Hay gente que cree que solo se puede llevar la palabra dentro de un telón. Olvídese de eso. Usted puede llevar el mensaje de salvación en la parada de un bus. Usted puede llevarlo a sus compañeros de trabajo. Usted puede llevarlo mientras está cenando con su familia. Usted no necesita trincherarse, ni necesita la venia de alguien que lo acepte o no lo acepte, que le respalde o no le respalde. El único respaldo que usted necesita para llevar la palabra del Señor es el respaldo de Dios mismo. Y cuando usted tenga una oportunidad, usted tiene que llevar el mensaje de salvación en cualquier lugar donde usted se encuentre. Entonces Jesús se dirige ahora al aire libre, ya no va a estar en 4 paredes, y entonces va a empezar a enseñar a la gente por todas las calles, por las aldeas, por las carreteras, a la orilla del lago, en sus propios hogares. Usted, cuando estudiemos la vida de Jesús, todos los lunes, a finales del mes de abril, nos daremos cuenta que Jesús siempre aprovechó cualquier oportunidad para llevar el mensaje de salvación, sin necesidad de que nadie lo respaldara, de que nadie le diera su venia. Cuando una persona, querido hermano y querida hermana, tiene un mensaje auténtico y que viene de Dios y tiene que transmitirlo porque viene delante de Dios, y aparte de eso, no solo el mensaje es auténtico, sino que también su propio deseo es auténtico, entonces siempre va a encontrar o crear las oportunidades para llevar ese mensaje. Porque un mensaje auténtico y un deseo auténtico de llevar ese mensaje siempre será respaldado por Dios, y lo que usted y yo tenemos que hacer es buscar esas oportunidades para que ese mensaje llegue a todas las personas posibles. Ahora, cuando estudiamos acerca de Jesús, y lo vamos a ver a nivel de detalle en los próximos lunes, nos hacemos la pregunta: ¿era Jesús un maestro famoso? ¿Era Jesús un hombre dotado de conocimiento teórico, sabiduría humana, de registros antiguos hasta ese momento? Es increíble cómo podemos entender que los contemporáneos de Jesús sabían que el mismo maestro nunca había estudiado la ley, nunca se había sentado con un maestro famoso. El apóstol Pablo, por ejemplo, se jactaba de haber estudiado con Gamaliel, uno de los maestros más importantes de la historia, que había dedicado toda su vida a estudiar la palabra del Señor. Pablo se jactaba que él había aprendido de Gamaliel, porque las enseñanzas, hermano y hermana, se aprenden de generación en generación. Yo he aprendido mucha palabra del Señor con hombres, con grandes hombres de Dios que se prestaron en su momento para enseñarme a mí las Escrituras. Estamos también utilizando nuestro tiempo y esta oportunidad para que usted también sea enseñado acerca de la palabra del Señor, para que usted también vaya y enseñe a otros. Hoy en día muchos se jactan de que han estudiado homilética, porque entonces para poder predicar, según ellos, hay que estudiar homilética. Otros se jactan de que han estudiado apologética, la cual es una rama de la teología que se utiliza para defender la fe cristiana. Otros se jactan de que han estudiado escatología para poder hablar de los acontecimientos de los últimos tiempos. Otros se jactan de ser teólogos, porque entonces, según ellos, solo así pueden hablar del conocimiento de Dios. Perdóneme, pero discúlpeme. Usted no necesita estudiar todas estas ramas del saber
para enseñar, para predicar, para llevar el mensaje a otros. Cuando usted ve a Pedro y a Juan en el libro de los Hechos, capítulo 4, hombres del vulgo, hombres que lo que tenían era el respaldo de Dios, el poder del Espíritu Santo, y a través de ese mensaje se convirtieron 5,000, se convirtieron 3,000, fueron los artífices y los gestores de la iglesia. Lo que Dios necesita de los hombres y las mujeres es una clara disposición de aprender su palabra y de llevar el mensaje a otros. Jesús no había estudiado absolutamente con nadie relevante e importante. Entonces, lo que sí sabemos es que Jesús aprendió de una manera que yo quiero que usted en esta noche comprenda y que también aprenda cómo se estudian las Escrituras. Jesús aprendió haciendo preguntas. Qué importante es saber preguntar. Algo que usted y yo tenemos que aprender, querido hermano y querida hermana, es que somos personas ignorantes. No es pecado preguntar. Es mejor hacer preguntas y no pretender que lo sabemos todo. Jesús observaba la realidad, lo que estaba aconteciendo en ese momento, y aprovechaba eso que estaba sucediendo para llevar el mensaje. Jesús se refería a situaciones concretas, utilizando un lenguaje que todos pudieran entender. No tienes que enseñar el mensaje en latín, no tienes por qué enseñarlo en griego. Enseña el mensaje en tu idioma de una manera clara, diáfana, concisa, precisa. Que se note, querido hermano y querida hermana, que dominas el tema y que en tu corazón lo que está no es engrandecerte o envanecerte, sino que lo que deseas es llevar el mensaje lo más claro y diáfano posible, porque así Dios quiere transmitir las buenas nuevas al mundo. Un mensaje que se pueda entender, un mensaje que, igual que Jesús, muestre un interés real en las personas. A Jesús le interesaba la gente. Usted y yo, si enseñamos la palabra, si predicamos, tiene que haber ese mismo espíritu dentro de nosotros, un genuino interés, porque la gente aprenda, porque la gente sea enseñada en la palabra del Señor, en toda sabiduría espiritual. Ahora, es importante, querido hermano y querida hermana, que entendamos la prioridad de enseñar y el impacto que generamos nosotros en otras personas cuando enseñamos la palabra del Señor. En nuestro espacio En Paz Me Acostaré de los lunes, miércoles, viernes y domingo, no nos interesa traer sabiduría humana o pareceres o criterios prejuiciosos. Aquí enseñamos estrictamente la palabra del Señor. Los mensajes quedan totalmente grabados. Usted puede revisarlos, puede anotar todas las citas bíblicas, y líbrenos Dios con todo temor y temblor que nosotros enseñemos algo que no esté ajustado a la santa palabra. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, dice que cuando Jesús terminaba de impartir las enseñanzas, la multitud que lo había escuchado quedaba admirada, porque enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Es que la gran diferencia entre aquellos maestros de la ley y de Jesús es que ellos estaban llenos de teoría, pero una teoría que no practicaban, una teoría que obligaban a otros a que la practicasen. Jesús se los dijo en algún momento: ustedes obligan a otros a cumplir los mandamientos, pero ustedes ni siquiera se imponen esas cargas. Entonces, cuando Jesús enseñaba y terminaba de enseñar, la gente se quedaba boquiabierta por la autoridad que él tenía cuando esgrimía la palabra de Dios. Y es que, querido hermano y querida hermana, cuando predicas y enseñas la palabra del Señor, si estás ajustado totalmente a lo que las Escrituras dicen, entonces no puede haber nada ni nadie que venga y ponga en tela de duda aquello que has predicado o has enseñado. Porque si lo que has enseñado viene de Dios, es Dios el que te respalda, y nada ni nadie podrá oponerse a ese mensaje. Que no lo quieran aceptar es otra cosa. Que no les guste es otra cosa. Que estén peleados con el emisor es otra cosa. Pero cuando el mensaje es de Dios, nunca podrá enfrentar oposición. Juan capítulo 7, versículo 46. Los guardias han escuchado el mensaje de Jesús, y dice el versículo que ellos mismos se decían: nadie ha hablado nunca como ese hombre.
Nunca en la historia humana nadie ha hablado un mensaje tan claro, sencillo, diáfano, hermoso, impactante para el hombre y la mujer como los mensajes de Jesús. Los guardias lo declaraban diciendo que nadie nunca les había hablado como Jesús hablaba. Nadie, hermano y hermana, podrá transmitir un mensaje tan claro como lo dicen las Sagradas Escrituras, porque ese mensaje es inspiración de Dios. Jesús se convirtió en el mayor maestro que el mundo conoció jamás. Nunca nadie hubo ni habrá como Jesús. Un hombre que cuando enseñaba era natural y espontáneo. Jesús no tenía una hora ni un lugar de reunión y mostraba interés en todos. Jesús no tenía una iglesia con un horario, los domingos a tal hora y los martes a tal hora y los jueves a tal hora. Jesús no era de horarios. Jesús no era de lugar de reuniones. Es que no quiere decir que solo en esas 4 paredes de la iglesia en que asistes es donde sientes el Espíritu Santo. Porque si crees que solamente en ese lugar sientes el Espíritu de Dios, definitivamente, hermano y hermana, hay algo que no está bien. Porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Te redarguye, te habla, te anima, te exhorta, te motiva en cualquier lugar en donde te encuentres. Y la presencia de Dios ya no está dentro de 4 paredes. El tabernáculo ya no es tan importante como lo era antes. El templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes ya no era tan importante, porque a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, su presencia mora en la vida del hombre y la mujer que ha rendido su corazón a los pies del Señor. Jesús era un hombre claro y sencillo cuando enseñaba. Me molesta personalmente, me indigna, me frustra cuando yo veo o escucho a ministros de la palabra utilizando tanta parafernalia, tanta palabra de domingo, como decía mi abuela, haciendo mención de sabiduría humana cuando llevan el mensaje de salvación a otros, simplemente para que la gente diga qué eminencia, cómo ha estudiado, cuántos títulos tiene. En el Señor eso no es relevante ni es importante. Jesús era un hombre claro, sencillo. Él se dirigía a las muchedumbres sin palabras complicadas, ilustrando cosas espirituales. Hacía asociaciones con las cosas de la naturaleza, con los acontecimientos familiares de la vida diaria. ¿Y cuáles eran sus libros? Sus libros eran la Biblia, el Antiguo Testamento conocido hasta ese entonces, la naturaleza. Jesús es amante de la naturaleza. Cuando estudias la vida de Jesús siempre lo encontrarás mencionando animales, mencionando el clima, mencionando la flora, la fauna, todo lo que él podía enseñarle a la gente, porque era algo que la gente conocía en ese momento. Cuando le hables a alguien del Señor, háblale a través de asociaciones, de situaciones que la gente conozca y que esté viviendo. Jesús hablaba también de las vicisitudes de la vida, acerca de las enfermedades, de las persecuciones, de los oprobios, de las tristezas, de las alegrías, de la felicidad. Jesús utilizaba cada situación importante y conocida para que la gente pudiera recibir ese mensaje. Por eso es que, querido hermano y hermana, Jesús tiene un estilo sencillo de enseñar, muy suyo. Cuando Jesús enseña, lo lees en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es increíble cómo encuentras a un Jesús que sabe tocar el corazón de la gente, la mente de las personas, como muchos dichos de Jesús quedaron grabados en aquellos quienes les escuchaban. Dichos muy breves, concisos, llenos de verdad y sabiduría, pronunciados con fuerza. Jesús tenía la autoridad de decir las cosas, sabía qué decir y cómo decirla, obligando siempre a sus oyentes a escuchar con atención, y algo que Jesús hacía era apremiar a sus oyentes para que vivieran de una manera diferente como habían vivido hasta ese momento. Jesús no solamente sabía enseñar, sino que sabía cómo enseñarlo. Muy probablemente usted tenga mucho conocimiento teórico a través de la palabra, pero usted no hace absolutamente nada con ese conocimiento. No me vengas a decir que eres un teólogo si no te es posible transmitir el mensaje del Señor de una manera clara, diáfana, entendible a aquellas personas que te están escuchando. No es solamente llenarse de letras, sino es también poder transmitir ese mensaje a aquellas personas que tanto lo necesitan. Y algo que era Jesús, amado hermano y amada hermana, es que Jesús era un dicharachero. A Jesús le encantaban los dichos.
Yo no sé por qué a veces somos tan complicados para llevar el mensaje a una persona que necesita escuchar acerca de las buenas nuevas. Cuando vas a Mateo capítulo 15, versículo 4, encuentras un dicho muy interesante de Jesús que es fácil de entender, muy sencillo de asimilar y es de interpretación concisa, verdadera y duradera. Porque Jesús decía en Mateo 15, 14, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. No hay que ser muy inteligente para entender ese dicho. No hay que ser ese primer promedio. No hay que tener un IQ de 195 para entender lo que Jesús nos está diciendo. Una persona ciega, ¿cómo va a guiar a otra persona? Un ciego que guía a otro ciego, los dos van a caer al hoyo. Jesús se los decía a los fariseos. Ustedes son ciegos. No han querido entender la palabra y peor aún, la tuercen y siendo ciegos guían a otros ciegos. Ustedes y los otros se van a terminar perdiendo. Una persona ciega no puede guiar a una persona que tiene también dificultad visual. Cuando vas al Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 17, hay un dicho muy interesante de Jesús cuando dice, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Constantemente los escribas, los maestros de la ley, venían sobre Jesús a inculparlo, venían sobre Jesús a molestarlo, a denigrarlo, a justiciarlo, porque él se reunía con pecadores, con rameras, con publicanos, con gente deshonesta. Y Jesús le decía, si usted está sano, no necesita ir al médico. Hermano y hermana, por favor, esto no es difícil de entender. Una persona sana nunca va a ir al médico. Entonces Jesús le dice a usted que si usted todo lo sabe, si usted todo lo entiende, si usted no necesita nada de él, no se preocupe. Si usted está sano, no necesita doctor. Pero el médico por excelencia vendrá siempre a aquellos que necesitan ser sanos, sanos espiritualmente, sanos emocionalmente y sanos físicamente. Otro dicho que Jesús tenía que a mí siempre me ha impactado en estos casi 40 años de ministerio que el Señor nos ha permitido llevar adelante, se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 21, cuando Jesús dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde tu tesoro se encuentra, tu corazón va a estar ahí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime en qué dedicas tu tiempo y ahí está tu corazón. Dime con qué personas te reúnes o frecuentas. Ahí está tu corazón. Dime cuánto tiempo dedicas a buscar del Señor. Ahí está tu corazón. Pero si tu corazón está en el mundo, entonces ahí es donde está tu tesoro. Uno siempre se va a inclinar a aquello donde uno se siente más a gusto, más cómodo, mejor utilizado. Donde se encuentre su tesoro, querido hermano y querida hermana, ahí está su corazón. Jesús era un hombre que le gustaba enseñar a través de imágenes familiares y comunes. Volvemos a reiterar que Jesús era sencillo en el enseñar, claro en el enseñar. Él quería que la gente entendiera de una manera fácil el mensaje. En Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesús utiliza un ejemplo muy lindo de animales para traer una verdad espiritual. Mateo 13, 34. ¿Cuántas veces le está hablando Israel? ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos? Pero tú no quisiste. Era tal el amor del Señor para el pueblo de Israel que Él siempre trató de abrigarlos, de que esos pollitos, como Él les llamaba, se dejaran abrigar por la gallina. Sin embargo, el pueblo de Israel no quiso. Hoy hay muchos hombres y muchas mujeres que no quieren abrigarse como pollitos dentro de la gallina que es Jesús. Entonces Jesús utiliza un animal conocido en la época, una gallina. Todos sabían que era una gallina, todos sabían que era pollitos, y utiliza esa ilustración para traer una verdad espiritual en cuanto a lo que Él quería hacer con sus hijos
y sus hijas. Por ejemplo, cuando en Lucas capítulo 9, versículo 58, Jesús dice, los zorros tienen sus cuevas. A Jesús se le acerca una persona y le hace una pregunta. Maestro, ¿dónde moras? A ver, maestro, ¿en qué condominio vives? Maestro, ¿en qué residencial vive tu familia? Maestro, ¿cuál carro del último año manejas? Maestro, ¿en cuál avión viajas para ir a predicar? Maestro, ¿en cuál hotel de 5 estrellas te hospedas cuando te invitan a predicar en una iglesia? Y Jesús dice, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga, porque el Señor no tuvo nunca un lugar a su nombre, nunca, nada a su nombre. Jesús lo que tenía era la intención y el deseo de salvar a las almas perdidas. Y utiliza el concepto de los animales en cuanto a las guaridas de las zorras, en cuanto a los nidos de las aves, para traer un mensaje claro y entendible a aquellos que lo escucharan. Sin embargo, el método predilecto de la enseñanza de Jesús es contar cuentos. Jesús era un cuentacuentos. Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento de este programa, el cual vendrá después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Yo quiero saludar en esta noche muy especialmente a algunos hermanos que nos han dado su preferencia en este espacio En Paz Me Acostaré. Nuestra hermana Marta Dimas, Dios te bendiga, hermana Marta, gracias por tu fidelidad hacia este espacio, pero también por tu fidelidad a recibir el mensaje de la palabra del Señor. De la manera como le buscamos, así le vamos a encontrar. Mi hermana Lisbeth Mora en Heredia, Dios te bendiga, hermana Lisbeth, gracias por la oportunidad que nos das de bendecirte a través de la palabra, de edificarte. Y también queremos saludar a tu estimable esposo, don Gilbert Cedeño, que debe estar contigo ahí recibiendo la palabra del Señor en esta noche. Nuestra hermana también Carmen Dimas está conectada con nosotros. También anda por ahí Francis Oriamuno. Nuestra hermana Ania Delgado también nos está acompañando en esta noche. Gracias, hermanos y hermanas, por apartar un tiempo para recibir la palabra del Señor en esta noche, en un tema que hemos titulado Relatos con aguijón. El método predilecto de enseñanza de Jesús era contar cuentos. Jesús era un cuentero, pero vamos a aclarar, no es aquella persona que lleva cuentos que no bendicen, que no nos llevan a ningún lado y que lo terminan es haciendo denigrar personas. Como hay muchas que les encanta llevar cuentos, traer cuentos, llevar chismes, denigrar personas, señalar a otros, creerse que tienen la verdad absoluta. No, Jesús no era así. Jesús era un hombre que contaba historias, relatos vívidos para que la gente pudiera entender de una manera más comprensible el mensaje de las buenas nuevas. Mateo capítulo 13, versículo 3. En su sermón, Jesús empleó muchos simbolismos, ejemplos y comparaciones que ilustraban sus puntos de vista y les contó muchas historias en forma de parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es comparar dos cosas juntas. Así de simple. Una parábola es cuando yo comparo algo con algo. O sea, es un cuento, una narración, un relato, como usted quiera llamarlo, tomado de la vida ordinaria a través de comparar dos cosas en paralelo y luego se convierten en una historia narrada. Cuando usted escucha una parábola,
En el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted encontrará aproximadamente unas 40 parábolas de Jesús. Luego las vamos a estudiar con todo detalle para que usted pueda aprender más acerca de ese método de enseñanza de Jesús. Sin embargo, los que oían estos relatos eran capaces de reconocer en sus propios valores, conductas y costumbres aquella enseñanza que Jesús llevaba a cabo a través de un elemento conocido y lo comparaba con la vida ordinaria. Entonces, quien escuchaba este relato se podía identificar con la situación y con los personajes que estaban participando en el relato. Por eso es que le hemos llamado relatos con aguijón. ¿Por qué? Porque esas narraciones en un momento dado, primero son cortas y al final reciben un giro sorprendente que coloca a los oyentes en una posición incómoda. Estos relatos terminan a la persona reflexionando, orientándose, desorientándose y también reorientándose. Vean qué interesante, porque la persona escucha el mensaje y se identifica con el mensaje. Entonces se desorienta porque le están hablando a él. Inmediatamente se orienta, se desorienta. ¿Y cuál es la idea? Que se reoriente. Por eso es que es importante que esos mensajes presentan una verdad que tal vez en muchas ocasiones pueda ofender a aquel al que la escuche. Tal vez lo ponga en jaque contra las cuerdas, porque ese mensaje viene de Dios, de algo conocido, para que la persona reflexione y mejore en su vida cristiana. Sin embargo, hermano y hermana, muchas de las verdades que Jesús traía en las parábolas quedaban ocultas en la gente. Cuando vamos a Mateo capítulo 13, versículo del 11 al 14, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Le están preguntando los discípulos a Jesús: ¿por qué enseñas a través de ejemplos o parábolas o relatos? Entonces Jesús les decía: a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino, pero no a los demás. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos, así que por más que miren, no verán nada. Por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así que se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Ahora, si Jesús era claro en enseñar mensajes sencillos y entendibles, ¿por qué utiliza ilustraciones que también a la misma vez ocultan verdades espirituales? Si Él quiere enseñar algo que la gente tiene que entender, ¿por qué en algunas ocasiones ese mensaje se ocultaba? Bueno, Jesús dice en Isaías, continuamos el relato de Mateo capítulo 13, que la gente por más que escuche nunca va a entender y por más que mire nunca verá. La pregunta es ¿por qué? Usted no se ha puesto a pensar cuando usted le lleva el mensaje de salvación a su hijo, a su compañero de trabajo, a su vecina, ¿por qué usted le lleva ese mensaje y a la persona le cuesta entenderlo, le cuesta asimilarlo y hasta no desea aceptarlo? ¿Por qué? Le hablamos en lenguaje sencillo, le hablamos en un lenguaje diáfano, lo más entendible posible, pero a la persona no le entra. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, el mismo Jesús dice en Mateo capítulo 13, la persona no aprende ni piensa. ¿Por qué? Porque ha cerrado los ojos para no ver y se ha tapado los oídos para no oír. Entonces no es culpa del mensaje, ni es culpa del emisor. Muchas veces hemos hablado con nuestros hijos y ellos no quieren recibir el mensaje claro y sencillo de las buenas nuevas. No porque usted no pueda llevar el mensaje, no es culpa suya, es que cuando uno ha decidido cerrar los ojos para no ver y se ha tapado los oídos para no oír, hermano y hermana, no hay nada que hacer, porque Jesús dice que si la gente hiciera lo contrario, cambiaría su manera de vivir. Si la gente no se tapara los ojos, si la gente no se tapara los oídos, entonces podría cambiar su manera de vivir aceptando el mensaje
y ahí recibirían la salvación. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: a ustedes Dios los ha bendecido, porque ven y escuchan mi mensaje. Aquel hombre y la mujer que dispone su corazón, que abre su mente, que abre sus ojos, que destapa sus orejas, estarán listos y prestos para recibir el mensaje, para aceptar ese mensaje y para inmediatamente que Dios los pueda salvar. Aquellos de corazón endurecido que no quieren aceptar a Dios, por más que escuchen, nunca van a entender los secretos del reino, y por más que tengan los ojos bien abiertos, nunca los podrán ver. Porque, hermano y hermana, es un tema de decisión propia, es un tema de albedrío. Usted lleva el mensaje de salvación, pero usted no tiene garantía de que esa persona reciba ese mensaje. Y usted no tiene que enojarse, no tiene que molestarse, no tiene que indignarse, no tiene que sentirse menos que nadie, no se deje menospreciar por el enemigo. Usted cumpla la misión. El que se encarga de hacer crecer esa semilla que usted siembra es Dios, pero la semilla solamente crecerá en aquellos que tengan disposición para que esa semilla crezca y pueda llevar frutos. Si la persona cierra su corazón, usted ante esa situación no tiene absolutamente nada que hacer. Toda la Biblia para muchas personas se convierte en una parábola desconcertante. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 12, nosotros las conocemos, decía Pablo, porque Dios envió a su Espíritu para revelárnosla, ya que su Espíritu lo escudriña todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Y Dios nos ha dado su Espíritu, no el espíritu del mundo, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido, porque solo lo espiritual puede discernir las cosas espirituales. Una persona carnal y natural nunca podrá recibir la palabra del Señor, y por eso es que toda la Biblia, de tapa a tapa, se convierte en una parábola poco entendible para muchísimas personas que están atadas por sus vicios, por sus pecados, por sus costumbres, por sus tradiciones, por esas maneras retrógradas que tienen de pensar acerca de las cosas. Es muy difícil que Dios actúe en esos corazones endurecidos. Nuestra oración todos los días tiene que ser, querido hermano y querida hermana, que Dios ablande esos corazones para que estas personas puedan recibir el mensaje de salvación por medio de un corazón blando, abierto, receptivo para la palabra del Señor. El tema de todas las parábolas de Jesús, de esos relatos, siempre fue el reino de Dios. Cuando usted ve, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 24, Jesús decía: el reino de los cielos es semejante. En Mateo capítulo 6, 33, Jesús decía: buscad primeramente el reino de Dios. En Marcos 1:14 se encuentra a Jesús viniendo a Galilea, siempre predicando el evangelio del reino de Dios. No es un reino terrenal. Aquí usted y yo no tenemos absolutamente nada que hacer. Nuestra morada se encuentra en la eternidad, se encuentra en el cielo. Usted y yo estamos solamente de paso en esta tierra durante los años que Jesús nos preste tener. Por ejemplo, cuando vemos Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46, hay una parábola muy hermosa que se ha denominado la parábola de una perla que tenía un gran precio. Jesús decía: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. En el contexto histórico de Jesús, habían hombres y mujeres que se dedicaban a mercadear, a comprar y a vender, como hoy en día. Y también andaban en busca de perlas. Las perlas eran muy apetecidas porque se ocupaban en collares, se ocupaban en pulseras, se utilizaban en muchos ornamentos. Entonces, Jesús utiliza un elemento muy fácil y sencillo de conocimiento contemporáneo, y él decía que el reino de los cielos es como aquel mercader que busca buenas perlas, que cuando encontró una, vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es para el Hijo de Dios como una perla preciosa, es para un mercader. Usted
si es hijo de Dios y ha encontrado el camino de la salvación, usted va a vender todo lo que tiene, se va a despojar de todo lo que es, porque usted está interesado en adquirir ese pase al reino de los cielos y va a tomar todo como si fuera nada, como decía el apóstol Pablo. Pablo decía que yo todo lo veo como nada con el fin de lograr alcanzar la meta. Así es que es una parábola muy hermosa que compara una perla con el reino, un mercader como el Hijo de Dios. Y así como el mercader se esforzó mucho por adquirir esa perla, así usted y yo, hermano y hermana, tenemos que buscar y valorar ser parte del reino de Dios, dejar todo lo que sea necesario por adquirir esa perla de gran precio que es la patria celestial. La parábola tiene en un extremo, decíamos anteriormente, una forma de aguijón, un bombardeo oculto, algo imposible de detectar. En cada parábola hay un elemento sorpresivo, hay un elemento novedoso. Las parábolas nos llevan a reflexionar y nos inspiran a tomar una decisión. Cada parábola de Jesús tiene una verdad central y propósitos definidos. Cuando vamos al Evangelio de Mateo capítulo 13, encontramos la primera parábola de Jesús. ¿Cuál fue la primera parábola que Jesús contó? Una parábola que tenía que ver con un agricultor que salió a sembrar. En el contexto histórico de Jesús, una de las actividades generadoras de ingreso era la agricultura, como lo era también la pesca. Entonces Jesús cuenta en Mateo capítulo 13, del versículo 4 en adelante, una historia, un cuento, que dentro de ese cuento tiene una verdad espiritual para todos aquellos que le escuchen. Jesús decía, un agricultor salió a sembrar semillas en el campo. Mientras lo hacía, algunas semillas cayeron en el camino y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron en un terreno pedregoso donde la tierra no era muy profunda y las plantas nacieron pero a flor de tierra. Y el sol ardiente las abrazó y se secaron porque casi no tenían raíz. Otras semillas cayeron en espinos y los espinos las ahogaron, pero algunos cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 granos por semilla plantada. Al final de la parábola Jesús decía, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué quiere decir esa parábola que Jesús está narrando? En primer lugar, el agricultor es aquella persona, como usted y como yo, que está dispuesto a difundir las buenas nuevas. Cuando usted lleva el mensaje de salvación, se convierte en un agricultor que lanza semillas de buenas nuevas en terrenos, los cuales queda demostrado que no todos los terrenos son iguales, no todas las personas, hermanos y hermanas, son iguales. El mensaje no le va a llegar a todas las personas de la misma manera. ¿Culpa del emisor? No. ¿Culpa del mensaje? Tampoco. Es un tema del suelo. Siempre será un tema del suelo. Es el suelo donde cae la semilla el que determina si esa semilla va a germinar o no va a germinar. ¿Cuál es la semilla según el relato de Jesús? La palabra de Dios. Y los terrenos, los diferentes terrenos que estamos viendo, representan la receptividad del ser humano. Cuando usted predica, el mensaje puede llegar a diferentes suelos, dice Jesús. Primero, semillas que quedan sembradas junto al camino. Un camino, como usted sabe, es un lugar endurecido. De tanto ir y venir y atravesarlo, entonces se convierten en senderos muy duros donde un arado jamás va a poder horadar ese suelo. Entonces, este tipo de suelos son aquellas personas que oyen la palabra del Señor, pero que han cerrado su corazón, y entonces viene Satanás y arrebata aquello que fue sembrado. Nunca se podrá hacer nada con aquellas personas que tienen corazones endurecidos. Pero también el sembrador lanzó semillas que llegaron a caer en pedregales. Y lo que este relato nos dice es que la palabra se recibe con gozo, pero no tiene una raíz duradera, o sea, es una raíz
de corta duración. Viene la aflicción, vienen los tropiezos y la persona cae. Por eso es que una prueba puede terminar siendo demasiado difícil de superar para esas personas. ¿Por qué? Porque son personas que empezaron con mucho amor, muy foforonas, muy encendidas, pero cuando llegaron las pruebas, las vicisitudes, las aflicciones, esas personas no pudieron avanzar y terminaron dándose por vencidas. Ese es el tipo de persona que recibe el mensaje, pero que cayó en un suelo el cual no iba a poder ser de larga duración. El agricultor también siembra entre espinos. Hubo semillas que cayeron en espinos, personas que son receptibles, suelos que son sensibles a las palabras, pero que llegaron en un momento dado a descuidarse, en distracciones, en placeres de la vida, empezaron a cambiar sus prioridades con respecto a la palabra, y esa semilla se termina ahogando. Una semilla entre espinos se ahoga. Puede más el mundo, puede más el deseo carnal, puede más todas las pasiones terrenales, y esa semilla nunca va a poder crecer. Pero hay un cuarto suelo. Es muy probable que cuando usted lleva el mensaje de salvación, ese mensaje caiga en un suelo que se llama una buena tierra. Es una persona que constantemente ese suelo que tiene le obliga, le motiva a profundizar siempre en sus convicciones, siempre está alimentándose de la palabra, siempre la está aplicando fielmente a su vida, siempre está permaneciendo cerca del Señor, está constantemente superando las pruebas, está superando las tentaciones hasta el final. Y no solamente eso hace, sino que ese suelo produce abundante fruto espiritual, a tal grado que una persona con un suelo como este puede provocar 100 personas más que reciban el mensaje. Vean qué hermoso. Una sola persona que sea un suelo de buena tierra puede producir fruto en 100 personas más. Lo dice la Biblia. Por eso es la gran diferencia entre los suelos. ¿Qué tipo de suelo es usted, querido hermano y querida hermana? ¿Un camino superficial? ¿Un pedregal poco profundo? ¿Un terreno espinoso tal vez donde se ahoga en este mundo terrenal? ¿O un buen terreno profundo y productivo? Eso era lo que Jesús quería enseñarle a las personas acerca de cuando llevamos el mensaje de salvación en el cual no hay garantía de éxito. El éxito le pertenece al Señor. Usted tiene una misión, que es llevar ese mensaje. Jesús enseñaba de una manera sencilla, creativa. Lograba que sus enseñanzas quedaran impregnadas en las mentes, que se produjeran cambios profundos en la vida de las personas quienes escuchaban esas palabras. Si usted, hermano y hermano, quiere enseñar acerca de la sana doctrina, yo le voy a invitar en esta noche que usted utilice única y exclusivamente el método de Jesús. Un método claro, diáfano, fácil, para que la gente pueda entender el hermoso mensaje de salvación. Quiero terminar en esta noche con un pasaje muy hermoso que se encuentra en el libro profético de Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Cuando usted y yo nos involucramos a llevar el mensaje del Señor a tantas y tantas personas que lo reciben, se cumple lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 14. La palabra del Señor dice: y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan el mar. ¿Y cómo va a llegar ese conocimiento a toda la tierra? A través suyo y a través mío. Solo así, toda la gloria del Señor llenará la tierra, como las aguas llenan el mar. Tienes una misión, tengo una misión. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella no vuelve vacía. Esta noche yo sé que ha tocado corazones, nos ha motivado, Padre Celestial, para poder entenderla, comprenderla y motivarnos a enseñarla a tantas personas que necesitan una palabra fresca, una palabra de ánimo, un mensaje de salvación, una solución a sus problemas, sanidad en sus cuerpos, sanidad en sus áreas emocionales, sanidad en sus áreas espirituales. Ayúdanos a hacer esos faros, ayúdanos a hacer esa luz en la oscuridad,
que pueda llevar el mensaje de tu palabra para que otros, Señor, puedan también recibir ese mensaje como una vez lo recibimos nosotros. Te agradecemos este espacio y este tiempo y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, yo le invito para que se quede con nosotros en esta su emisora cristiana, su emisora web Vino Nuevo Radio. Continuamos con la programación que hemos ideado para el disfrute de cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver mañana lunes, 8 de la noche. Yo tengo un compromiso con usted. Mañana continuamos con los capítulos finales del tema los dones espirituales. Seguimos estudiando los dones motivacionales. ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres trabajar en su obra? ¿Quieres involucrarte de lleno en la tarea que Dios tiene como propósito para tu vida? Los lunes te estamos llevando y encauzando para que encuentres cuál es esa habilidad y carisma que Dios tiene para tu vida. Esperamos bendecirte mañana 8 de la noche a través del estudio de los dones espirituales. Yo quiero bendecirlo a usted en esta semana que inicia. Que el Señor bendiga su trabajo, bendiga su entrada, su salida. Que Dios bendiga su familia, todo lo que usted toque, todo lo que usted emprenda. Que el Señor le guarde, le ayude, le anime y le haga ser bendición para todo aquello que usted toque. Que cada persona con la que usted se encuentre sea bendecida a través de usted. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro anhelo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches, hermano y hermana. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En paz me acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En paz me acostaré.